Por las cumbres altas los sufridos runas van, arreando sus burros y una triste soledad. Bajan a los valles. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
Alin Puncha y Alin Zucalintuta en el horario que estés compartiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Bienvenidos a una nueva edición de este informativo diario de Radio Chasqui Jujuy 88.7, la primera radio india de la provincia. 10 de la mañana con 12 minutos, arrancamos esta jornada del día miércoles 28. Y si usted acaba o está por salir de su casa, arranque con un abrigo bastante pesadito, arranque con el paraguas si es que tiene, con lo que tenga, porque ha bajado la temperatura de manera considerable. Estamos hablando solamente del tiempo porque la temperatura en la provincia todavía sigue caliente. Arrancamos esta jornada del día miércoles con el Tata Inti, ahí tapadito por las nubes, pero siempre presente, alumbrando y dando calorcito a la lucha y a la energía del pueblo jujeño. Arrancamos una nueva jornada de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes, con toda la información del medio local, nacional y también, ¿por qué no, internacional? Arrancamos esta jornada, y sigo diciendo arrancamos. Vamos a comenzar un poquito hablando de lo que es la situación en nuestra provincia, mientras continúan las actividades y el paro docente del nivel inicial y primario, que todavía sigue con diferentes actividades en diferentes puntos de la provincia, sigue con las marchas en las calles de la capital jujeña. También siguen las actividades de los pueblos indígenas en los diferentes puntos de nuestro territorio. Así que eso y mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy. Además, lo que ha repercutido después del encuentro que tuvieron nuestros hermanos en el día de ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vamos a tener comunicación directa desde allá, desde Buenos Aires, con parte de la comitiva que ha acompañado de este tercer Malón de la Paz en representación de más de 400 comunidades, y me quedo corto, ¿no? Más de 400 comunidades existentes en nuestro territorio de la provincia. Además, vamos a estar transmitiendo también de lo que viene aconteciendo allá, porque no solamente ha sido el encuentro con Alberto Fernández, sino que después van a estar realizando diferentes actividades y diferentes sumatorias de espacios que vienen a sumar el apoyo para este tercer Malón de la Paz, que tiene una consigna clara y fija. Le dicen no a la reforma para respetar los territorios. Así que todo eso y mucho más en este miércoles 28 de junio, con una temperatura bastante fresquita. Estamos hablando de 14 grados y creo que está un poquito más fresco. Y después también tenemos noticias de lo que también repercute en base a lo que es los docentes, también los chicos que se han sumado también a esta gran lucha, y que han surgido algunos inconvenientes, obviamente con intervención de la policía de la provincia. Todo eso y mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy de En Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades.
Bueno, continuamos. Vamos a arrancar esta ronda de noticias. 17 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que ha sido el encuentro, la reunión o el recibimiento de Alberto Fernández a los hermanos, que esa delegación que viajó para encontrarse, ¿no?, con el presidente de la Nación, justamente para hablar de la problemática de nuestros pueblos y naciones indígenas en nuestro territorio, en nuestra provincia de Jujuy. Justamente estamos hablando de que los recepcionó, ¿no?, en la residencia de Olivos, particularmente, ¿no? Iba a ser en la Casa Rosada, pero bueno, terminó siendo en Olivos. Lo que nos cuentan los hermanos es que los han recibido de una buena manera, ¿sí, no? Y han escuchado las peticiones que se ha realizado, ¿no? En todo sentido, bueno, se manifestó la predisposición, pero también fue firme cuando le exigimos cierto compromiso con nuestra demanda, en el sentido de que el Estado Nacional no puede intervenir una provincia, lo tiene que hacer por ley en el Congreso. Eso estamos hablando de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, que obviamente han aparecido en algunos puntos de los cortes de la provincia, y bueno, ya han increpado y están generando la preocupación y el miedo en algunos hermanos y algunos compañeros también, porque había docentes, había personal de salud, había vecinos autoconvocados, no solamente nuestros hermanos de pueblos indígenas. Por otro lado, dijo que sí puede intervenir, pero con una suerte de logística para apoyar la causa indígena que considera justa. Nos conta que tiene una predisposición porque el 18 de julio estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos, el INADI. Involucraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo relevamientos con el Comité Nacional de Terrorismo y Violencia. Creemos que mantendrán esos gestos y nos garantizó que Gendarmería no intervendrá. Con respecto a la Constitución, no nos fuimos satisfechos, dijeron, ¿no? Pero con esperanza de que podamos pelear en el plano legal. Seguir haciendo planteos para hacer caer esta constitución en la provincia, para obviamente, porque hay muchos argumentos, y no solamente del sector del pueblo indígena, sino estamos hablando en general, mayormente desde lo que compete a las comunidades indígenas. Se hizo hincapié justamente en la reunión el día de ayer en Olivos, y el gobierno provincial omitió fragamente que la consulta previa e informada, obviamente esto sabemos que no se ha realizado, y hoy eso también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el respaldo legal que tiene este gobierno para poder avanzar contra los territorios de nuestros hermanos? Además, ¿sí?, el presidente ordenó a sus ministerios afines, como el de la justicia, que estudien punto por punto la nueva constitución e informen de las violaciones o cercenamientos de derechos. Las falacias, obviamente estamos hablando de las falacias, ¿no? También planteará ante la Corte Suprema de Justicia violencia institucional. Y bueno, obviamente esto y muchas cuestiones más. Sabemos que la limitación, a pesar de que es un gobierno que tiene más aparato y fuerza en este sentido, pero si tiene que actuar en el marco de la ley, es un impedimento. No le permite actuar, ¿sí? Estamos hablando con respecto a la ley, ¿no? Al estilo de Gerardo Morales, ¿no? Con arbitrariedad y de una manera unilateral. Denunciamos al gobernador por la violación de derechos humanos y el negociado que significa la implementación de una nueva constitución, porque significa la exfoliación de todos los recursos naturales. Obviamente hacemos referencia a lo que es el negocio del litio, que significará la expulsión y extinción de las 33 comunidades que están alrededor de Salinas. Con respecto a esto van a estar presentes siempre, ¿no? En que tiene que ser un proceso, no se puede esperar algo mágico, dicen los hermanos. Hay que entenderlo, y para que eso suceda hay que acompañar, ¿no? No cejaremos el reclamo aunque el gobernador no le guste o la nueva constitución nos declare en flagrancia.
Bueno, por otro lado sabemos que también, además del encuentro que tuvieron en la Quinta de Olivas, hoy se está realizando una conferencia de prensa de los hermanos que han viajado en representación de este tercer Malón de la Paz. Y van a estar, como les decíamos anteriormente, realizando una conferencia de prensa para ver y analizar el encuentro que tuvieron con Fernández y obviamente para plantear cómo van a seguir a partir de este encuentro. Sabemos que las comunidades ¿sí? se reúnen en asamblea y justamente avanzan en este sentido en las decisiones que se vayan a tomar en nuestro territorio. Así que bueno, vamos a estar ahí pendientes, vamos a tener comunicación directa desde allá, desde Buenos Aires, para transmitir un poquito de lo que va a ser la conferencia de prensa y obviamente vamos a estar hablando ya en el cierre del programa con una comitiva de los hermanos que están allá en Capital. Vamos a seguir hablando también de lo que les decía, ¿no? De lo que es la cuestión esta que ha involucrado a todos los sectores de diferentes puntos de la provincia. Estamos hablando de alumnos, ¿no? Que bueno, también han concientizado de la problemática que tienen los docentes, sin por ahí entender la cuestión política, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención también. Y después del anuncio del SEDEN de levantar el paro, sí, sabemos que esto también ha repercutido bastante fuerte en muchos de los sectores, sobre todo en los sectores que están haciendo resistencia, pero entendemos, sí, y ese es nuestro análisis, que en esa gran última asamblea que tuvieron en el Club Gorriti, la cuestión no fue unánime, fue bastante peleada y obviamente siguen existiendo esos viejos fantasmas de la comisión anterior que todavía siguen perpetuando y siguen pechando para las cuestiones individuales, ¿no? Por lo menos la de un sector. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en la Escuela Técnica número 1 de Maimará, ¿no? Donde allí, justamente, en un reclamo pacífico, donde los chicos estaban apostados al costado del colegio, sin hacer una toma, como se dicen, efectivos, señalaron que si no se abría o se liberaba esa situación, una medida de protesta, ¿no? Se iba a imputar a todos los adolescentes. Loco, ¿no? Con carteles en las puertas, en los establecimientos, estudiantes de diferentes instituciones educativas de La Puna y Quebrada se manifestaron en el día de ayer en contra de la reforma de la Constitución, hecho que derivó en las amenazas de policías en contra de los y las adolescentes. Las medidas de protesta se hicieron sentir en la Escuela Normal, el Polimodal número 8, la Escuela Agrotécnica número 3, el Colegio Secundario número 25 de Humahuaca, pero también en la Escuela Técnica número 1 de Maimará, donde los estudiantes se convocaron en las afueras del edificio. Fue este último colegio donde justamente se presentaron los efectivos de la policía, ¿sí? Y amenazaron a todos los estudiantes con imputarlos si no liberaran la medida de protesta. Así que bueno, de esta manera, en este contexto todavía se sigue dando la situación en la provincia. Como le decíamos, un miércoles con temperaturas bajas, pero con el clima de todos los sectores bastante caldeado y bastante calentito, si se puede decir. Bueno, continuamos, 27 de la mañana, 27 minutos de las 10 de la mañana, disculpen. Vamos a hablar un poquito también de lo que ha repercutido, ¿no? Esta información que se barajaba ya y esperamos confirmar. Estamos hablando de que el gobierno nacional realizó la denuncia penalmente a Gerardo Morales por
justamente los hechos ocurridos en nuestra provincia, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó a la justicia federal el inicio de una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad el pasado 20 de junio, cuando se juró la reforma. Obviamente estamos hablando que en este contexto los detenidos en la provincia fueron 68 y acá yo creo que hay más, porque están hablando de 200 heridos. Yo creo que hay mucho más porque hay muchos que no denunciaron, muchos que fueron al hospital y por una cuestión de miedo, eso hay que decirlo claramente, no quisieron presentarse justamente cuando se estaban haciendo no las denuncias, ¿no? Sino los testimonios de lo que fue y de lo que ocurrió ese día de la bandera, ¿no? Como lo decíamos y nosotros lo relatábamos, un día particular, ¿no? Un día donde la bandera argentina se manchó de sangre y también nuestra querida Huipala, a pocos días de un nuevo año andino, también se veía manchada con la sangre de nuestros hermanos del territorio, ¿no? En el marco de las denuncias recibidas en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la Justicia Federal que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra los manifestantes que estuvieron el día 20, ¿no? La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la policía de Jujuy, que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragala Corti en la provincia, ¿no? Las víctimas relataron haber recibido golpes y maltratos al momento de las detenciones, disparos de bala de goma en el rostro, detenciones arbitrarias e incluso lejos del lugar donde se realizaban, ¿no? Las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes. Bueno, esto creo que se ha reflejado en las redes sociales, ¿no? Nosotros hablamos ese día cuando hacíamos el vivo hasta que nos dejaron transmitir, que hoy la herramienta de las redes sociales ha sido bastante fundamental, ¿no? Porque obviamente, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido de las redes sociales? ¿Qué hubiera sido también si no hubiéramos tenido la posibilidad de aquellos que tienen un celular de poder filmar? Muchas cuestiones donde obviamente se retrotrae automáticamente a la década del 70, ¿no? Por ahí con accionares o tácticas de una dictadura militar, ¿no? Pero bueno, eso va a investigar justamente la Secretaría de Derechos Humanos, que ha llevado diferentes testificaciones, diferentes pruebas. Hay muchos videos, hay fotos, hay audios, hay de todo, ¿no? La verdad que bueno, esto espero que se pueda aclarar. Obviamente sabemos que desde el gobierno han salido o se ha formado una comisión impulsada ahí por algunos constituyentes, ¿no? Que van a realizar, o se ha formado un espacio para también la investigación, porque dicen que vinieron gente de Buenos Aires del Sur, militantes de ciertos sectores políticos que vinieron a amedrentar o a armar toda esta cuestión. La verdad que esto ya viene hace un montón. La verdad que la lucha docente ya venía hace bastante tiempo. Obviamente la problemática de los salarios es de vieja data, ¿no? Y el pedido justamente por las paritarias, que después terminaban no siendo una cuestión de negociación, sino una cuestión de imposición, si se puede decir. Y creo que ha hecho reventar justamente este clima caldeado en la provincia, y obviamente sumado a lo que es la cuestión de nuestros hermanos en los diferentes puntos del territorio jujeño, con la lucha ancestral que tiene, ¿no? Más de 5 siglos. Y obviamente hablando específicamente por el territorio, ¿no? La cuestión esta del avasallamiento que hay del territorio, de las tierras, ¿no? De nuestros hermanos, y justamente para el negociado que beneficia a unos pocos, porque la verdad que uno no entiende de en qué nos beneficia a nosotros si supuestamente tenemos diferentes proyectos, pero no podemos avanzar en lo económico. No se puede dar un aumento al sector de los empleados,
no se puede avanzar en eso. Entonces yo digo, ¿para qué existen estos proyectos? Estamos hablando de litio, estamos hablando del pongo con el tema del cannabis, de la energía solar y todas las cuestiones, porque parece que estaríamos llenos de dinero, pero bueno, ¿dónde va a parar ese dinero también en esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, ahí hablando, el escrito también menciona, ¿no? Hablamos justamente de esta denuncia que va a realizarse a nivel nacional por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Justamente el escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que solo debería manejar el Poder Judicial. Bastante, ¿no? Ya esto sabemos cómo es, ¿no? Las estrellas se amarán, pondré en juego mi bote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Se refleja nuestra cultura ancestral. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Bueno, continuamos 36 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hablar de lo que también aconteció en el día de ayer, justamente hablando de todo el contexto que viene pasando en nuestra provincia. Ayer hubo una nueva conferencia de prensa de un nuevo espacio, si se puede decir político, ¿no? Justamente estamos hablando de la conformación de la multisectorial, ¿no? Una multisectorial para plantear la nulidad de la reforma constitucional. Lo que nos llamó la atención obviamente son la participación de gauchos, ¿no? Que no recuerdo, ¿no? En alguna instancia haber tenido la participación de este sector, ¿no? Organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas de Jujuy presentaron la multisectorial contra la reforma constitucional, justamente aprobada y jurada la semana anterior, ¿no? Con el objetivo de integrar acciones en común, y anticiparon que avanzarán con medidas judiciales para declarar la nulidad de la nueva Carta Magna, ¿no? La iniciativa presentada a una semana de la violencia y represión policial busca un diálogo transversal de todos los sectores opositores a la reforma, con la implicancia profunda de renovar la lucha que se viene dando en toda la provincia, expresó la secretaria gremial
del CEDEM, ¿sí? Mercedes Sosa. Además, los gremios de la educación también forman parte de la multisectorial, los sindicatos nucleados en la intergremial, junto a los movimientos campesinos, indígenas, productores rurales y agrupaciones gauchas en defensa de sus tierras. Mercedes Sosa afirmó que la reforma constitucional estuvo planteada de espaldas al pueblo y viene por nuestros derechos, pero además afianzar un paradigma económico, un sistema económico, una forma de ejercer política que no contempla las necesidades reales y profundas de la ciudadanía jujeña. También estuvo, por su parte, también el sector del SEON, ¿no? Que bueno, ahí escuchamos y veíamos que, para no confundir, ¿no? También salieron en algunos portales que los empleados de la municipalidad ya arreglaron las paritarias, pero no estamos hablando del SEON, el SEON sigue con el paro, ¿no? La convocatoria, explicó la dirigente, es para todos los sectores que en este momento están peleando desde cada uno, desde cada lugar, ¿no? Contra la reforma, con su metodología para poder canalizar juntos este objetivo y declarar inconstitucional esta reforma que se ha gestado de manera rapidísima, ¿sí? A espaldas del pueblo, y que obviamente viene a cercenar lo que dicen la mayoría de los derechos, no solamente de algunos sectores, sino de toda la totalidad de los ciudadanos de la provincia. También hicieron referencia, justamente por eso me llamaba la atención, al sector de los gauchos, ¿no? Que es la primera vez que salieron a tener una posición firme y dijeron que en lo posible, si tendrían que marchar por sus tierras y sus territorios con una gran caminata, en caballo estamos hablando, ¿no? Montados en sus caballos desde Jujuy hasta Buenos Aires, lo van a realizar. Así que bueno, en todo este contexto también hablaron, ¿no? Los productores de la finca El Pongo a su vez señalaron que siempre fueron perseguidos por este gobierno y aseguraron que la reforma constitucional vulnera todos los derechos, incluso los que por ahí, los pocos que tenían, ¿no? Le pidió al gobernador que por escrito nos garantice la continuidad de producir indefinidamente, porque nosotros no somos un problema, son la solución. Están hablando como productores de alimentos, parte importante de la economía social, expresó Sergio Leaño, de la tercera generación, ¿no? Esto es lo que nos llamó atención, ¿no? En varias palabras de muchos de los gauchos también hicieron referencia que son tercera, y hasta algunos hubo una participación de una cuarta generación que viene trabajando en la tierra en nuestra provincia.
Bueno, a 42 minutos de la mañana, las 10 de la mañana, vamos a hacer el contacto directamente de Buenos Aires con la conferencia de los hermanos que están y que han viajado en representación del Tercer Malón de la Paz. Vamos a tratar de hacer el contacto para que puedan ustedes escuchar. Somos algunas de las organizaciones que la semana pasada encabezamos las movilizaciones aquí en todo el país en solidaridad con esta lucha del pueblo cusqueño. Además de esto, anunciar que la semana próxima habremos de realizar una donación para instalar y sostener estas denuncias para ponerle freno a una persecución que Evo Morales mantiene aún en estos momentos. Nuestra solidaridad es una solidaridad activa y por eso que acompañamos esta lucha. Le vamos a dar entonces la palabra a los compañeros y compañeras que han sostenido en el día de ayer esta reunión con el presidente Alberto Fernández y con las organizaciones que los estamos acompañando. Buen día a todos. Acá estamos los pueblos indígenas, los verdaderos pueblos indígenas, los que realmente vivimos y sufrimos, y los que trabajamos y los que hacemos arraigo en el territorio, en nuestro territorio, en Pachamama, nosotros lo llamamos, al cual nos sentimos fortalecidos y agradecidos porque en realidad no hemos podido juntar en esta lucha, no solamente en esta, sino en montones de luchas que venimos desarrollando los pueblos indígenas acá en Jujuy. Y sobre todo venimos a traer nuestro reclamo, a contarles nosotros mismos cómo ha sido la represión en Jujuy, cómo lo vivimos con este gobierno de Morales, y desmentir muchas cosas que se han dicho en medios de prensa, y sobre todo desmentir lo que ha dicho Morales en sus audiencias o en lo que públicamente ha dicho, ¿no? Entonces, decirle que nosotros estamos fortalecidos, esta causa, esta lucha por la defensa del territorio, por el defensa del agua, el defensa de la vida, es lo que realmente queremos vivir con dignidad en nuestros territorios. Por lo tanto, hoy estamos acá para poder, nos hemos juntado con el señor presidente en el día de ayer para manifestarle lo que nos ha pasado, que no estamos de acuerdo con la inconstitucionalidad de lo que él ha llevado adelante de la reforma, no estamos de acuerdo con eso, entonces por lo tanto lo que pasa es que nos quitan muchos derechos, el derecho a ser libres, el derecho a tener una propia autonomía, el derecho a nosotros en la posesión de nuestras tierras. Entonces esa es nuestra lucha y muchas otras cosas más que van a ir desarrollando el resto de mis hermanos, pero es esto, ¿no? que venimos y hemos empezado esta lucha tratando de mostrar al público en general, a la ciudadanía en general, que no es una lucha solamente de los pueblos indígenas, sino es una lucha de todos los sectores, de los trabajadores, porque muchos de los hermanos son trabajadores, más allá que están ligados a como ser empleados, pero también son los que trabajan en el campo el día al día. Entonces, esta lucha es junto con todos esos sectores de trabajadores de la provincia de Jujuy, con los docentes, con los de salud, con los empleados públicos y también con los sectores gastronómicos, hoteleros, con los turistas mismos y con la ciudadanía en general. Es una lucha del pueblo pequeño. Así que es eso por mi parte y bueno, paso la compañía. Muy buenos días a todos, gracias por estar, gracias por ser nuestra voz. Y bueno, los pueblos originarios, como dijo mi compañero, estamos luchando contra un gran poder económico, ¿no? Que tienen todas las herramientas para hacerlo, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas, que son nuestros valores, nuestras convicciones,
nuestra seguridad. Y nosotros acá representando siempre, ¿no? Tenemos asambleas, eso, o sea, nuestras comunidades tienen familias y las familias deciden y nosotros somos las voces de nuestras asambleas que quedaron allá en Jujuy. Bueno, comentarles que antes de toda esta represión que hizo el señor Morales, anteriormente veníamos manifestándonos, haciendo marchas pacíficas, presentando incluso notas, ¿no? Para que nos tengan en cuenta y le hicimos saber que antes que lo apruebe, que no estábamos de acuerdo con la reforma que estaba realizando. Los hermanos que realizaban el tercer malón de la paz, yo soy quebrada, entonces bajaban ya desde la cuna, manifestándose en una caminata, y bueno, antes de llegar a la ciudad de San Salvador, nos enteramos que ya lo había aprobado. Llegamos a San Salvador, ahí fuimos a manifestar en contra de esa reforma, luego nos volvimos nos volvíamos hacia el norte y en asamblea también se decide la medida que habíamos tomado, que era quedarnos en el cruce de Purmamarca, ¿no? Entre las rutas 52 y 9, para visibilizar y para que sepa que nosotros no estamos de acuerdo con esa reforma. Bueno, eso pasó el día viernes, el día sábado llega la represión. Empezó en la madrugada del día sábado. En el caso de Purmamarca, puntualmente, en ese mismo día sufrimos 5 hechos de represión en diferentes horarios. Desde la madrugada, empezó desde las 6 de la mañana y terminó aproximadamente a las 20 y 30. Feroz represión. Sentimos nosotros que venían a asesinarnos, a callarnos. De esa represión y siguiente, anterior, también lo había sufrido los hermanos de Abrapampa, luego también en diferentes sectores. A raíz de eso, a continuación, en la ciudad de San Salvador, donde todo el pueblo se levantó, se venía, quienes empezaron fueron las docentes, reclamando los salarios justos, dignos. Todo el pueblo está, quiero que sepan eso, no solamente los pueblos originarios, de todo, ¿no? La represión que hubo en la provincia de Jujuy, aproximadamente, y nos quedamos cortos, ahí quedaron más, ¿no?, de 100 detenidos, más de 500 heridos. Estos, los que nos reprimían, disparaban directamente a la cara. Por esa razón, oficialmente, uno de los jóvenes en Purmamarca perdió la vista. Y tenemos otras 2 mujeres que están, lamentablemente esperando su situación, que posiblemente también pierdan la vista. Y otro hermano también está comprometido en la parte de los riñones porque recibió 48 balines. Y así, y otros hermanos 20 y 30 balines, ¿no? Fuimos arrastrados de los pelos, nos salvamos como pudimos, corrimos a los cerros porque Purmamarca estaba exactamente en sierra y nos escapamos como pudimos. Eso es lo que está pasando actualmente en Jujuy. Nuestros hermanos todavía están ahí en Purmamarca y diferentes puntos de la provincia, no solamente en Purmamarca. Todo el pueblo se ha levantado en contra de la reforma para hacerles saber que él nos escucha, pero el señor Morales en ningún momento nos ha escuchado. Él aprobó, juró y quedó vigente. Yo dije en una radio de allá de mi pueblo, lo que él logró, ¿no? Su triunfo de esa reforma fue bajo mucho sufrimiento, mucha violencia, mucho dolor y mucha sangre. Hubiese sido distinto si el señor gobernador hubiese escuchado a su pueblo y celebrar una reforma, pero fue todo lo contrario. Él dice, respeten las leyes, respeten. ¿Y él qué leyes respetó? No respetó ninguna ley, ¿no?
Entonces por eso no nos podemos quedar quietos, no podemos quedarnos, Él nos pide que nos silenciemos. Nosotras las mujeres acá en este caso no podemos quedarnos en nuestras casas sentadas. Entonces salimos junto a nuestra comunidad, junto a nuestras abuelas, abuelos, a nuestros hombres, niños, jóvenes, para decir no a la reforma. Porque tengan cuidado, porque este es un modelo que se viene para el futuro, que ahora es candidato a vicepresidente, ¿no? Entonces, es un modelo que puede aplicar a toda nuestra nación y esa reforma está sobre de la Constitución Nacional, entonces no se puede permitir. Pido a la Corte Suprema que no permita que esa reforma quede ahí, sino que se respete la Constitución Nacional y los derechos internacionales que avalen a todo el pueblo, a todo nuestro país y en especial a los pueblos indígenas. Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas, familia, vecinos, señores periodistas, les agradecemos el tiempo que se están dando. Mi nombre es Eva Díaz, soy comunera segunda de los Ayllus Abralaites, referente de la cuenca de Salinas Grande y Laguna de Guatatacho y referente de la OPE Guatatacho. Hoy nos encontramos aquí para poder brindarles nuestra palabra y nuestro testimonio para ustedes, poder hacer llegar a la sociedad de Buenos Aires, a la sociedad de este país tan querido, la Argentina, ¿no? Hemos sufrido una represión muy violenta en ofensa, digamos, a nuestra madre tierra, y una represión que ha ido directamente a callarnos, ¿no? Directamente a matarnos, como diríamos. Lo hemos expresado en otras circunstancias los mismos constituyentes porque se han agotado las vías administrativas que corresponden, ¿no? Hemos expresado que es esta constitución de Jujuy básicamente nos está matando, nos quieren extinguir como pueblos originarios. Y en ese día de la represión, señores, como ustedes ven con la gordita que tengo, nos han correteado y no han respetado nada. Mujeres con niños, ancianos, han robado pertenencias, ¿no? Dinero. O sea, una situación como fuerzas de seguridad para mí una vergüenza. Y más vergüenza las órdenes que recibieron porque pusieron al pueblo contra el pueblo, porque muchos de esos policías terminan siendo familiares o de las mismas comunidades, ¿no? Entonces es muy trágico lo que está sucediendo en Jujuy, el régimen dictatorial donde nos fueron introduciendo y que se pretende repetir en Argentina, en toda la Argentina. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que se viene. Yo creo que ninguno aquí presente, ni la sociedad misma de Argentina, está de acuerdo en vivir nuevamente en una dictadura. Creo que no, creo que coincidimos en eso. Entonces esta lucha no es de los pueblos originarios, la lucha es de todo el país. La lucha es de todo el pueblo jujeño, hoy presente aquí con todos los esfuerzos. Agradecemos a todas esas instituciones que nos están apoyando. Sí, hermanos, esta lucha es de todo. Y no luchamos solamente por el agua, que es un bien preciado, es un derecho internacional. Luchamos por el territorio, luchamos por lo que nuestros abuelos nos han dado. El litio está en el territorio indígena, el litio es nuestro. ¿Sí? El territorio es nuestro. Y como nuestros abuelos han muerto en reiteradas guerras defendiendo ese territorio, nosotros lo vamos a hacer y nuestros hijos también. Ay, hermanos. Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Vanessa Vargas. Yo vengo de representación de mi abuela y de mi abuelo. Ellos viven en la zona jujeña. Ellos específicamente están en el departamento de Chinoca, en la jurisdicción de Abralaite, de la comunidad de Agua de Castillo. Ellos, por ser personas mayores, obviamente no pueden estar acá. Yo fui detenida la represión en Tucumán por socorrer a mis hermanas y a mis hermanos originarios que estaban ejerciendo el derecho a la protesta. Ahora creo que queda toda esta instancia de post-represión. Agradezco a toda la gente que se acerca constantemente a apoyarnos, porque todavía nosotros seguimos en la lucha en Jujuy.
en todo el territorio de la provincia. Ustedes lo van a poder ver, hay diversos cortes y toda la sociedad nos está apoyando. Trabajadores, ya sea docentes del sector público, privado, trabajadores de la salud, municipales, vendedores ambulantes, todos nos están apoyando. Entonces acá venimos con mucha fuerza y con mucha valentía y con mucho esfuerzo también. A nosotros estamos por una vigilia acá y les agradecemos, ¿no?, desde el corazón, porque tenemos que darnos la azúcar a la mano, porque nuestra lucha es digna. A mí mis abuelos me inculcaron la lucha en defensa del territorio, el agua y la vida, y no nos vamos a mover del lugar de donde estamos. Muchas gracias. Ayala. Buen día, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Me llamo Rosa Gutiérrez, de la comunidad de Capacho, Jalisco, Palpalas, Jujuy. Bueno, también venimos acá a dar nuestro testimonio para que ustedes sepan de nosotros mismos qué es lo que está pasando en Jujuy y no lo que vienen y dicen otras cosas de nosotros. No es la primera vez esta represión la que pasó esta semana, no es la primera vez, ya viene pasando el avasallamiento constante contra las comunidades indígenas. El ver a la policía que nos reprimen todo el tiempo, que tiran, que ya para eso es como una cacería. Nosotros también somos seres humanos, igual que todos acá. Y nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de vivir. Y vamos a dar la vida por eso. Eso es lo que venimos nosotros a transmitir acá, para que todos ustedes sepan qué es lo que está pasando en Jujuy. Esto tiene que terminar, Ustedes no estuvieron en el lugar. Ver a los ancianos y a las ancianas correr. Ver a los policías dispararles como si fuese cualquier cosa, ningún tipo de sensibilidad, ni de piedad, ni de nada. Esto está pasando en Jujuy, señores. Ayuden a transmitir esto. No podemos más nosotros, hermanos y hermanas. Estamos dispuestos a dar la vida, no vamos a renunciar. Son nuestro territorio. Entiendan eso, por favor. Necesitamos ayuda. Si tenemos que ir a todos lados, vamos a ir a todos lados. Necesitamos el apoyo, porque esto es un bien para toda la humanidad lo que estamos defendiendo. Gracias. Ya. Bueno, buenos días a todos, señores periodistas, a los que nos están acompañando. Agradecida por el momento, por ahí transmitirles o hacer vida lo que vivimos nosotros allá en el norte. Venimos, primero quiero dejar claro que somos pueblos persistentes, vivimos por generaciones y generaciones en esta tierra. Otra de las cosas que por ahí escuchaba que nos llamaban indigentes o planeros, no sé cuántas cosas, decirles que nuestra gente de la Puna vive de su trabajo. El trabajo de nuestra gente es pastear las ovejas, cuidar las camas, cuidar el territorio, sembrar los campos, cosechar. Este es nuestro trabajo y es digno, porque nosotros, esta es nuestra economía, podemos abastecernos, podemos criar a nuestros hijos y no venimos a manifestarnos porque nos están pagando o porque pertenecemos a una clase política. Venimos porque estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo el agua. Porque de parte del gobierno y las empresas nos están avasallando, y esto no es de ahora, ya viene pasando hace mucho tiempo. Por ahí tratamos de frenar, tratamos de llegar a un acuerdo y es imposible, digamos, porque nos avasallan como sea porque nuestra Puna es rica en minerales, Jujuy es rico en todo. Entonces por eso es que nos hemos puesto de pie las comunidades y venimos a transmitirles que estamos defendiendo un derecho, estamos defendiendo la tierra, el territorio, estamos unidos
porque estamos convencidos de que la nueva reforma de la Constitución parcial vulnera todos los derechos ya adquiridos por todos los jujeños, por toda la Argentina. Eso es nuestro reclamo. Nos hemos unido tanto los trabajadores como los de la salud, los de la educación, toda la clase, porque creemos que también nuestros obreros necesitan tener un sueldo digno, necesitan estar bien, porque también son ellos quienes consumen nuestra producción, son ellos también que abastecen a nuestro campo. Entonces por eso que venimos nosotros a manifestarnos, a expresar en los medios y a desmentir que no estamos en la ruta porque nosotros queremos, o porque nos están pagando, porque no sé, por cualquier otra cosa. Estamos porque tenemos derechos y somos personas, somos argentinos y somos de las comunidades del rincón de la Puna. Nosotros venimos de Abrapampa, de Cochinoca, y están todas las comunidades ahí. Y somos gente de bien, vivimos de nuestra producción, de nuestro hilado, de nuestro tejido. Todo eso es nuestro trabajo. Y lo decimos con orgullo, lo decimos con fuerza, con valor, porque así nos han enseñado a defender la tierra, a defender la patria. Y que jayaya, hermano. Jayaya. Bueno, buenos días con todos hermanos y todos los que me están acompañando aquí. Yo soy de la comunidad de Sucre, departamento Sucre, por Anzulí. Yo también vengo por asunto de esta reforma que nos perjudica a todos, no solamente va a perjudicar del campo o del pueblo o de la ciudad, no. A todos nos perjudica hasta hacer una reunión, nos ha quitado el derecho de expresión, de manifestarnos en nuestros reclamos. Y yo digo, como en Jujuy no tuviéramos justicia, no sé, no hay nadie que nos defienda, están todos con Gerardo Morales, y para firmar esta reforma hasta todos los partidos socialistas, después está aquí, que ellos todos han salido a nuestro contra. Todos han salido a nuestro contra, no hay quien nos defienda, ni tampoco la justicia. Y también ahora estamos viendo por ahí a la señora Sarapura, que es diputada nacional, está saliendo a nuestro contra. Pero se hace creer que es una mujer indígena. De eso estamos muy mal en Jujuy, por eso venimos a pedir ayuda aquí en Jujuy, en Buenos Aires, en la Nación. Y espero que llevemos buenas respuestas para nuestros hermanos que están en la ruta. Y vamos a quedarnos ahí hasta que haya alguna solución con todos nuestros hermanos. Y unas felicitaciones también para los combatientes que están sumándose a nuestra lucha. Un gran jayaya, señor. Jayaya. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradecerle a la prensa, a todos aquellos y aquellas que se hicieron eco de nuestro reclamo, que se hicieron eco de nuestra lucha. Venimos, somos parte de la Nación Coya, emprendimos este tercer malón desde Abrapampa, ¿sí? Donde también un 15 de mayo nuestros abuelos llegaron, caminaron 3 meses y llegaron también a esta ciudad, en agosto de 1946. Así que lamentablemente nosotros tenemos que seguir continuando esta lucha, que no hemos tenido respuesta en ese momento y no tenemos respuesta hasta el día de hoy. Nuestros hermanos son los que estuvieron y están todavía en la lucha, en la ruta. Fuimos decididos en asamblea para poder traer esa voz de todos nuestros pueblos, de toda nuestra nación a esta ciudad. Espero nos hayan entendido, espero hayan comprendido y sobre todo espero se sumen también a esta lucha, como bien manifestaron los hermanos, que no es solamente nuestra, sino es de todos, porque estamos decididos a defender el agua, la vida y nuestro territorio. Jayaya, hermanos, y esperamos a su Jayaya.
Bueno, buenos días a todos, hermanos y hermanas. Estamos aquí en nombre de las comunidades preexistentes de la Puna de Jujuy. Bueno, nuestro pedido puntual aquí en Buenos Aires es que se nos reconozca el derecho, ¿no es cierto?, el derecho vulnerado por el actual gobernador Gerardo Morales, en una reforma de la Constitución provincial que hizo que nos sacara directamente los derechos de defensa del territorio y el agua, sobre todo. Y decirles que, como decía el hermano anteriormente, estamos hace muchos años llevando adelante el proceso de reconocimiento como comunidad, y eso de lucha nunca se termina. Pero aquí estamos, resistiremos el pueblo de nuestros principios, de los pueblos originarios, allá del mundo. Allá. Muy buenos días, yo soy Raúl Choquelica, de una comunidad de origen de Tumazo, pueblo Nahuatl. Estamos integrados plenamente a esta lucha en el espacio de la Asamblea del Tercer Marón de la Paz, con presencia activa en el cruce de la ruta 52 y 9. Y estamos convencidos que es un lugar emblemático, no porque estemos nosotros, sino porque también aquí se llevó a cabo en el 2006 otra manifestación, otra presencia de todas las comunidades de la Quebrada y Puna y del Valle y la Yunga para reclamar por la regularización de nuestras tierras y el derecho a los recursos naturales en su estado natural. Allí también el segundo Marón de la Paz naufragó por incumplimiento del Estado. Y bueno, yo les pediría a ver brevemente una suerte de dinámica y retroceder 5 siglos, nada más. Y vamos a ver que hay una suerte de reencarnación de los personajes que hoy nos oprimen. La misma ferocidad, el mismo atropello, la misma arbitrariedad, demagogia, están recreados. Qué lástima, pasaron 5 siglos y todavía seguimos hablando de civilización o barbarie. Nosotros salimos a denunciar esto. Nosotros vemos de que hay actitudes que se están profundizando y que lamentablemente toman como elementos para desprestigiar, para denostar, para estigmatizar prácticas de odio, racismo, xenofobia, discriminación. Eso está patente. ¿De qué cabe que hayan pasado 5 siglos si todavía somos un problema los pueblos originarios? ¿Dónde está, a ver, cómo se hace para pasar efectivamente del relato, del discurso a la práctica? Nosotros necesitamos también ser parte del Estado argentino, que el Estado argentino tome el coraje de declarar un Estado plurinacional o multicultural. Es necesario para poder empezar a respetar esa diversidad cultural tan rica. En Argentina tenemos 40 etnias y en Jujuy hay 7 que están reconocidas, pero lamentablemente aún, a pesar de la vigencia de normativas incorporadas a la Constitución Nacional, se están violando sistemáticamente, ¿no?, adrede, y peor todavía cuando se omiten mandamientos claves como el convenio 167, en el cual dice que tiene que haber una consulta previa, no después de que se hayan hecho las reformas legislativas, administrativas. No la hubo. De eso venimos a dar fe de que el gobierno de Morales no consultó. Entonces, ese es el principal objetivo que molesta, indigna y que nos obliga a salir a denunciar públicamente y de fuente directa aquí, porque desde Jujuy el mensaje se distorsiona, adrede también.
Entonces, lo que manifiestan aquí las hermanas y hermanos es real y concreto. Y entonces estamos pidiendo también ayuda, y eso es lo que manifestó ayer el presidente de la Nación. Entendemos su limitación como una parte del gobierno. Él como presidente no puede intervenir si no hay una ley que salga del Congreso, lo entendemos, pero también hay que entender, nos dijo, de que hay un sistema democrático que legitima de alguna manera, no sé si la acción, pero por lo menos lo que está haciendo Morales, y que bueno, creo que no le respalda plenamente, ¿no? En una cuestión de ética y moral, que puede llamarse Morales cuando estamos hablando de moral. Eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, se respeta, hay una autonomía, hay un Estado federal, pero bueno, el presidente nos ha brindado toda la ayuda necesaria y ha dejado una línea abierta, en todo caso, para todo lo que vaya pasando en Jujuy y que nosotros podamos denunciar. Allá, hermanos. Bueno, muy bien lo han explicado los hermanos acá presentes. La verdad que por mi parte mencionar 2 o 3 cosas que me parecen indispensables. Algo que se dice, por ejemplo, que nos oponemos a todos, la verdad que para nada es así, simplemente exigimos determinados derechos que han sido conseguidos a lo largo de la historia mediante luchas y derechos acá en la Constitución y también a nivel internacional. Nos hubiera gustado que, si se habla de una reforma de la Constitución, sea lo más consensuado posible, lo más participativa posible, pero no se dio. Entonces, además vulnerando derechos, ¿no? El derecho de consulta libre de informar es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, que han sido vulnerados. Hay comunidades, hay organizaciones que han elaborado protocolos de cómo llevar adelante una consulta. Eso para nada se ha tenido en cuenta. Nos han asociado a determinados partidos políticos, se ha hecho también una suerte de desprestigio a esta lucha. En algunos casos han dicho que se hacía turismo piquetero, en fin, una serie de barbaridades y de disparates que solamente no se lo puede ocurrir. Yo dejaría abierto al diálogo. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta de las periodistas, si no, cerramos esta parte y después si quieren hacer alguna entrevista personal, tiempo para hacerlo. Quiero saber, Que se presenten, por favor. Con respecto a la situación de mis causas, me han permitido hablar por el periodo de mi abogado. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
Bueno, así estamos escuchando en directo desde Buenos Aires la conferencia de prensa de los hermanos de la delegación del Tercer Malón de La Paz. Bueno, la conferencia continúa obviamente con la pregunta de los periodistas y de los comunicadores que han llegado y que están presentes en la misma. Bueno, ha sido claro el mensaje que han dado nuestros hermanos. Vamos a estar después acercándoles también en nuestra página para ver cómo continúa, ¿no?, esta jornada del día de hoy, porque sabemos que van a tener un encuentro también con diputados de un sector político, así que bueno, todas esas novedades las vas a poder encontrar en la página de Radio Chasqui Jujuy. Nosotros nos despedimos, será hasta el día de mañana en Ñucanchi, Cancunapa, de nosotros para ustedes, con toda la información de medio local, nacional e internacional, y obviamente con todo lo que viene aconteciendo en nuestra provincia, con la situación de nuestros pueblos y naciones indígenas. Lo dejamos con música y nos vemos en el día de mañana. Saludo a los sapos y a chachilas milenarios. Sabiduría desafió al tiempo, sabía que corren las venas de aymaras, quechuas y el orgullo grabado en el rostro. Ay, fuerza tuvo Manco Cápac, guiado de sabiduría desafió al tiempo, sabía que corren las venas de aymaras, quechuas y el orgullo grabado en el rostro. Ay, hombres de esta tierra, escuchen el mensaje que traían y dicen los grandes abuelos. El futuro está escrito, las señales vienen grabadas en las hojas de coca. Hombres de esta tierra, escuchen el mensaje que traían y dicen los grandes abuelos. El futuro está escrito, las señales vienen grabadas en las hojas de coca.